tratar el tema principal es la parte del tiempo estándar, ¿ok? Las clases, pues, sí, son para enseñarles a hacer los cálculos respectivos del estudio de tiempos, ¿verdad? Y separar en varias partes la clase, porque siempre es bastante extenso, perdón. Entonces, le voy a empezar a explicar, como que dice, parte por parte, lo que se hace para hacer el cálculo del tiempo estándar, ¿ok? Vamos a, voy a compartirle, voy a compartirle el archivo de tiempo estándar. Ajá, mire, este archivo está disponible en donde está la tarea. Están disponibles todos los archivos que vamos a estar trabajando para el tema, ¿no? De tiempo estándar. Pues principalmente lo que nosotros hacemos para lo que es hacer un estudio de tiempos es un procedimiento mediante el cual vamos a medir, como indica su título, vamos a medir el tiempo, ¿ok? Y ese tiempo que lleva un operario en realizar una tarea, una actividad. Entonces, por eso, nuestro principal insumo para utilizar en el tiempo estándar, pues es el diagrama de procesos, porque en el diagrama de procesos precisamente, pues están señaladas todas las actividades que se le hacen al proceso productivo, pues cada quien pues tiene un proceso productivo diferente, ¿verdad? Entonces, nuestro principal insumo es el diagrama de proceso donde están señaladas las actividades. En ese caso, nosotros vamos a utilizar las operaciones que tenemos en el diagrama de proceso para esas operaciones hacer el cálculo de tiempo estándar, ¿ok? El cálculo del tiempo estándar, pues, se hace con la finalidad de determinar con exactitud, con la máxima exactitud, el tiempo empleado para los tiempos de producción, ¿sí? Los tiempos que se tardan en ejecutar los operarios las tareas o las máquinas las tareas. Y eso se aplica un procedimiento estadístico de la parte de muestreo con la finalidad, el muestreo en este caso los datos a muestrear son tiempos, eso con la finalidad de a partir de esos tiempos que nosotros tomamos utilizamos un cronómetro, los cronómetros que ahora pues afortunadamente en los tiempos modernos los cronómetros los tenemos disponibles en los teléfonos celulares. Esos tiempos que nosotros tomamos con los cronómetros, pues es lo que nosotros podemos afirmar que para realizar las actividades, pues que para cada actividad requiere ese tiempo estándar. ¿Ok? ¿Por qué le llamamos estándar? Porque lo llevamos a un punto a que cualquier persona puede ejecutar esa actividad o cualquier operario. Por eso nosotros hacemos el proceso de estandarización, hacemos dos correcciones de ese tiempo, una corrección de tipo tolerancia, que la corrección de tolerancia es por que si la iluminación en donde se ejecuta la actividad, la iluminación del espacio donde se ejecuta la tarea, donde está el operario trabajando, el ruido, el calor, la humedad, el frío, dependiendo de las condiciones de trabajo, el peso que levanta, la repetición de la actividad, qué tan frecuente se repite, o sea, muchas son esas tolerancias que nosotros le agregamos al tiempo
en el proceso de estandarización. Por una parte le agregamos tolerancias y por otra parte le agregamos otra parte que se llama calificación de la actuación, que ya lo vamos a ver al detalle, que la calificación de la actuación tiene que ver con la actuación del operario, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos hablando que el tiempo estándar, además del tiempo que tomamos con un cronómetro, vamos a trabajar con condiciones en las que está trabajando la persona y también vamos a determinar la calificación de esa persona que está trabajando, el operario. ¿Por qué tomamos en cuenta la calificación del operario? Porque para todos es bien sabido que no todos los operarios o todos los operadores de una máquina trabajan con la misma habilidad, el mismo esfuerzo, la misma consistencia o las mismas condiciones. Entonces, precisamente nosotros podemos encontrar operarios que trabajan bastante lento, hay operarios que trabajan demasiado rápido y hay operarios que trabajan promedio. Entonces, nosotros para la parte de la estandarización no podemos estandarizar con el operario más rápido porque nos va a quedar mal el tiempo estándar. ¿Por qué? Porque, ay, mis perritas, Dios mío. Sí, sí, se escuchan las perritas escandalosas. Ay, no, 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 están demasiado escandalosas. Ajá, no podemos trabajar con el operario más lento porque no todos los operarios trabajan así. No podemos estandarizar con el operario más rápido. ¿Por qué? Porque no todos los operarios trabajan así. Entonces, nosotros necesitamos estandarizar con un operario promedio. Es decir, ni tan rápido ni tan lento, ¿verdad? Estandarizamos con un promedio. Y claro, que para producción es excelente nosotros tener un operario que trabaje bastante rápido. Es excelente, ¿por qué? Porque él va a trabajar en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y es ganancia para la empresa, pero de 10 operarios podemos tener uno o dos que son bastante rápidos o bastante hábiles y los demás pues no son tan hábiles. O se van volviendo hábiles con el tiempo, ¿sí? Va mejorando la técnica y se van volviendo hábiles con el tiempo. Entonces, la parte del tiempo estándar, pues nosotros necesitamos un operario promedio. ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a hacer el estudio de tiempos? Para nosotros hacer el estudio de tiempos, pues necesitamos varias herramientas que las podemos ver por aquí en la guía. Pues necesitamos, por supuesto, un cronómetro que, pues, todos tienen un cronómetro en el teléfono. Todo muy difícil que encontremos de repente los teléfonos viejos, pero los nuevos, todos tienen, donde está el reloj, todos tienen cronómetro. Necesitamos una empresa o un formato que yo se los estoy facilitando. El formato de estudio de tiempo es una hoja de cálculo en Excel. Se la estoy facilitando para que las impriman y la utilicen. Un tablero de observaciones es una hojita en donde ustedes pueden escribir cualquier observación mientras estén haciendo el estudio de tiempos. Y pues lápiz, cinta métrica para medir o un indicador de velocidades para medir las velocidades de las máquinas en caso de ser necesario. Una calculadora, ahora pues no se utiliza tanto la calculadora porque ahora tenemos las computadoras con los programas Excel que hacen el trabajo del cálculo muy, muy fácil y muy rápido, ¿ok? También les voy a enseñar a hacer el cálculo del tiempo estándar en el programa Excel, ¿ok? Entonces, toda esa parte lo voy a enseñar. Entonces, nosotros para hacer el cálculo del tiempo estándar, pues necesitamos
una gran fórmula, que es esa fórmula que tenemos por aquí. Esa fórmula tiene varias partes, ¿ok? Esa fórmula pues dice TS igual a TE por 1 más porcentaje de tolerancia por 1 más porcentaje de calificación. Esta fórmula se utiliza para cuando usemos cálculos de tiempo estándar de mano de obra, ¿ok? Y cuando hacemos cálculo de tiempo estándar de la máquina, pues ya no se utiliza ni tolerancia ni calificación porque la máquina pues no siente, ¿verdad? Entonces trabajamos con la parte de la fórmula que solamente dice TS igual a TI. Ajá, pero ¿qué significan esas letras TS, TE, tolerancia? ¿Qué significa eso? Ah, señora Meche, Luis está trabajando en el hospital. ¿Aló? Llámela al otro número y yo estoy dando clase en estos momentos. Ajá. Bueno, chao. Ajá. Entonces, TS es igual a TE. ¿Qué significa esa TS y qué significa esa TE? Esa TS significa tiempo estándar, ¿ok? ¿Y qué significa TE? El TE es el tiempo elemental, lo que significa es tiempo elemental. STE es el tiempo que sale del cronómetro, el tiempo que nosotros medimos con el cronómetro. Es un tiempo limpio sin agregarle nada, ¿verdad? Y se calcula mediante lo que sale del cronómetro y se hace una media estadísticamente hablando, ¿verdad? Y se hace una media y ese es TE, ¿ok? Se hace un promedio, una media. Ajá, ese ahora, ¿qué significa 1 más porcentaje de tolerancia y 1 más porcentaje de calificación? Que eso lo hacemos cuando tenemos cálculo de tiempo estándar cuando está involucrada la mano de obra. Ajá, 1 más porcentaje de tolerancia. El porcentaje de tolerancia es el porcentaje de tiempo que se le agrega al tiempo estándar por concepto de tolerancias. Ya no vamos a ir a ver las tolerancias. Y la calificación, 1 más porcentaje de calificación, es el tiempo que se le agrega al tiempo estándar por concepto de calificación de la actuación. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es eso de tolerancias y qué es eso de calificación? Mire, me voy a ir a la última parte, a la guía. Ah, no, esta la tengo en otra guía. Tolerancias, creo que es esta, sí. Voy a compartir el otro archivo. Voy a compartir el otro archivo, el de tolerancias. Ajá. Ajá, aquí tengo el archivo de tolerancias. Tenemos las tolerancias son márgenes, como dije anteriormente, que se agregan por retraso, fatiga del operario. Tenemos dos tablitas, ¿ok? Ahí, sí me está, creo que no me está compartiendo el archivo. Ay, ¿qué pasó ahí? No sé, ¿qué le pasó? Creo que ahora sí. Bueno, ahora sí está compartiendo el archivo. Ajá, tenemos dos tablitas, ¿sí? Ese archivo de tolerancias se encuentra en el material que está disponible, donde está la tarea 5. Ok, fíjense, aquí tenemos este archivo de tolerancias. Este archivo de tolerancias hay dos tablitas
que ya les voy a decir cuál es la diferencia de las dos tablitas. Pueden usar cualquiera de las dos tablas, ¿ok? Pueden usar esta que es la tabla que dice 16-3, que es la tabla correspondiente a la Oficina Internacional del Trabajo. O puede usar esta de aquí abajo, que es una tabla correspondiente al Instituto de Administración Científica de Empresas, ¿ok? Las dos tablas les sirven para hacer el cálculo de tolerancias. ¿Cuál van a usar? Pues la que regularmente se usa es esta, la de la Oficina Internacional del Trabajo. ¿Sí? La otra hace una diferencia, es la misma tabla, pero son los mismos puntos a tratar y todo, pero hace una diferencia cuando el operario es hombre o cuando el operario es mujer. Es la única diferencia que hacen, ¿no? O sea, asigna valores diferentes cuando el operario hombre es mujer, ¿ok? Esta pues sí no hace ninguna diferencia, pero realmente los puntos a tratar son los mismos, ¿ok? Bien, para hacer el cálculo de las tolerancias, nosotros vamos, las tolerancias, recuerden que es un porcentaje que se agrega, ¿ok? Fíjense, de las tolerancias hay las tipo A y hay tolerancias tipo B. ¿Qué son tolerancias tipo A? Las tolerancias tipo A son las tolerancias constantes, que es la tolerancia personal y la tolerancia básica por fatiga. ¿Qué quiere decir una tolerancia constante? Que aparece siempre esa tolerancia independientemente de el tipo de trabajo que se está haciendo. Siempre hay una tolerancia porque es un ser humano el que está trabajando allí. Entonces, una tolerancia personal y una tolerancia por fatiga. Entonces, ahí tenemos que se le asigna por la tolerancia personal un valor de 5% y por básica por fatiga un valor de 4%. Es decir, que nada más en tolerancias constantes siempre vamos a agregar un valor de 9%. ¿Ok? Ajá. Ahora vamos con las tolerancias tipo B, que son las tolerancias variables. Las tolerancias variables hay de 10 tipos, ¿ok? Que son la 1, que es tolerancia por estar de pie, es decir, que el operario trabaja de pie. La 2, que es una tolerancia por una posición no normal del operario. La 3, que es el empleo de la fuerza o vigor muscular o por el peso levantado, empujado o arrastrado. La 4, que es un alumbrado deficiente. Las 5, que son las condiciones atmosféricas de calor o humedad. La 6, que es atención estricta del tipo de trabajo que hace el operario. La 7, que es el nivel de ruido que encontramos dentro del espacio de trabajo. La 8, que es el esfuerzo mental. La 9, que es la monotonía. Y la 10, que es el tedio. Esos son los 10 tipos de tolerancia variable. ¿Por qué se le llama tolerancia variable? Porque aplica o no aplica dependiendo de las condiciones, ¿sí? Vamos a ver ahorita el detalle. Entonces nosotros, esas tolerancias pues, pueden tomar valores de 0, es decir, que esa tolerancia no es importante para el trabajo que se está haciendo allí y podemos asignarle un valor de 0. O si esa tolerancia sí es importante y entonces se le asigna un valor dentro de los rangos que da la tabla. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la primera que dice aquí, tolerancia por estar de pie. Entonces, la tabla me dice que yo debo asignar 2%. Ajá, solamente si el operario está de pie. Entonces, si el operario está de pie, yo le coloco 2%, pero si mi operario hace ese trabajo sentado, evidentemente que yo en la lista, lo primero que voy a hacer es asignar de la tolerancia B1, le voy a asignar 0. ¿Por qué? Porque el operario está sentado.
porque esa tolerancia me asigna si el operario está de pie. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un operario así como los cajeros de los bancos, que se para, se sienta, tiene una sillita, a veces trabaja parado, a veces trabaja sentado, es decir, un operario que alterna entre estar sentado y estar parado, ¿sí? Entonces, ese es un operario que una parte del tiempo está sentado, otra parte del tiempo está parado. Entonces, yo podría decidir que le asigno un 1%, ¿sí? Porque si está todo el tiempo de pie, yo le asigno 2, pues si se para y se sienta, le asigno 1%, ¿sí? Entonces, pero esas son decisiones que se toman dependiendo de que si es necesario o no dentro del espacio de trabajo, ¿ok? Ajá. Tolerancia por una posición no normal, ¿ok? ¿Qué quiere decir una posición no normal? Una posición en la que el cuerpo no está en las condiciones normales o está sentado o está parado en condiciones normales y esto puede alterar de una manera u otra, puede alterar el, sus condiciones del cuerpo del operario. Entonces, por ejemplo, una posición ligeramente molesta, o sea, que estemos un cierto tiempo parados y entonces nos empieza a molestar la espalda, nos empieza a molestar un poquito los pies. Ah, bueno, es una posición ligeramente molesta por tantas horas, porque una jornada laboral, pues serían como 8 horas, ¿verdad? Ajá, ahora, o tanto estar sentado, entonces me acomodo, me muevo, eso es una posición ligeramente molesta, por eso no se asigna nada. Ahora una posición molesta, un cuerpo encorvado. Literalmente no debería una persona trabajar con el cuerpo encorvado o se debe minimizar la forma en que la persona trabaja con el cuerpo encorvado, porque esto traería como consecuencia a la larga una enfermedad profesional, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se configura ese puesto de trabajo de manera que la persona pues no trabaje con el cuerpo encorvado. Y la posición a esa molesta cuerpo encorvado se le asigna 2 puntos o 2%. Ajá, ahora viene la posición muy molesta, acostada o extendido. Entonces, esa posición muy molesta, acostada o extendido, esos operarios que trabajan acostados, pues, muchas veces hemos visto pues, los mecánicos y ese tipo de cosas trabajando acostados, ¿no? O sea, es un trabajo que tienen que estar acostados y levantando las manos en una posición que cansa mucho los brazos hacia arriba, ese tipo de cosas. Pues entonces, esa posición muy molesta, pues entonces se le asigna un 7. Entonces hay que tratar también de darle la vuelta a esa posición acostada y como han hecho muchas empresas automotrices, que lo que han hecho es que el operario siga estando con el cuerpo recto y lo que han volteado es el automóvil que están ellos ensamblando, ¿sí? Entonces, y si pueden ver en las líneas de producción de automóviles, en las líneas más modernas, pues el carro se mueve, ¿verdad? Y el operario sigue trabajando en una posición normal, ya no tiene que trabajar acostado o extendido. Entonces, se hace con la finalidad de minimizar los riesgos para la salud del trabajo que se hace. Bueno, y ahora pues, va con la entrada de la robótica, pues entonces ya ese tipo de cosas, ese tipo de labores muchas veces lo hace un robot. Entonces se minimiza más evitar daños a la salud de los trabajadores. Esa es la tolerancia número 2, la posición no normal del cuerpo. Ahora vamos con la posición 3. Tiene que ver con el empleo de la fuerza o vigor muscular. O sea, el operario cuánto peso levanta, empuja o tira. Entonces, esta tablita pues tiene dos, dos unidades, dice allí peso levantado en kilogramos y libras. Pues nosotros siempre utilizamos la unidad métrica que nosotros utilizamos aquí es kilogramos, ¿no? Entonces utilizamos los primeros números antes del punto y coma. Entonces, por ejemplo, 2,5, 5, 7,5, entonces aquí estamos hablando de kilos, ¿sí? Y va hasta los 35 kilos, que es la máxima
el máximo valor de tolerancia que se asigna. Según la regulación venezolana, pues no deja que un operario llegue a levantar 35 kilos, ¿ok? Sí, se hace, no debería, entonces ya se trabaja con máquinas o grúas elevadores que levante cuando esos pesos son muy altos, ¿sí? Y siempre buscando minimizar el riesgo para la salud del trabajador. Máximo peso levantado creo que está en 20 kilogramos, ¿ok? Entonces, ahí según el peso que levante el operario, pues nosotros le vamos asignando 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Según el peso que levante el operario. No solamente levantar, ojo, empujar o tirar, ¿sí? También es peso que se trabaja con peso. Ajá, la tolerancia número 4 es el alumbrado. Un momento. Ajá, seguimos. Ujú. Entonces, la tolerancia número 4 tiene que ver con las condiciones de alumbrado. Tenemos alumbrado deficiente, ligeramente inferior al recomendado, muy inferior o sumamente inadecuado. 0, 2 o 5, ¿ok? Pues, regularmente las empresas pues no tienen alumbrados tan inadecuados, ¿no? Siempre tienen buenos alumbrados. No digo que excelentes, pero siempre hay buenos alumbrados. Entonces sería inferior a lo recomendado. Es muy difícil encontrar un alumbrado muy inferior. A veces hay empresas que se basan en o aprovechar la luz que viene de afuera, la luz externa, la luz natural, también para alumbrar. Ese en el diseño de las empresas, pues lo hacen para aprovechar la luz natural, ¿ok? Entonces ahí tienen los porcentajes que se agregan. Se puede agregar 0, 2 o 5, dependiendo del tipo de alumbrado que yo encuentre en la empresa. Lo que son las condiciones atmosféricas, calor, humedad, ahí sí el rango varía entre 0 y 10. Pero cuando yo estoy hablando de condiciones atmosféricas, pues yo digo, dependiendo de las condiciones atmosféricas, si son extremo calor donde está trabajando el operario, o extrema humedad o extremo frío donde está trabajando el operario. Por lo menos las empresas que trabajan con alimentos, algunos cárnicos, ese tipo de empresas, pues trabajan en fríos extremos, ¿sí? Y hay empresas que también trabajan con calores, por lo menos las que se trabajan con hornos, donde se trabaja el cemento, ¿sí? Que ese proceso del cemento puede llegar a tener hasta 1000 grados para que calienta esa piedra clinker para llegar a volverla líquida hasta 1000 grados. Los procesos de fundición también son procesos que se trabaja bastante líquido, el metal, ya sea aluminio o cualquier aleaciones de metal, tienen que llegar a los puntos en que el metal se vuelve líquido, entonces las temperaturas son bastante altas, ¿no? Entonces, inclusive hay unos trajes especiales para que los operarios accedan a esas condiciones porque se enferman, ¿ok? Hay trajes especiales para el calor y hay trajes especiales para el frío. Entonces, esos son extremos, ¿sí? Entonces, allí en esas condiciones, pues un operario trabajaría con 10, ¿sí? O frío extremo o calor extremo. Pero si yo hablo de condiciones normales,
Pues dependiendo si hay ventilación, si hay uso de ventiladores o hay uso de aire acondicionado en el área de trabajo, pues allí las condiciones de calor no hay, entonces yo le colocaría 0. ¿Ok? Pero ahora si el operario se fatiga con el calor o lo frío, la humedad, ese tipo de cosas, entonces ya empiezo a jugar con este número entre 0 y 10. Sería 2, de más 2, 3, dependiendo de las condiciones de calor. Ya, por ejemplo, un horno de una panadería no es extremo tan caliente, pero si es algo caliente y es peligroso, ya diría un 4 o un 5, ¿sí? Entonces, esas son los que son las condiciones atmosféricas de calor humedad. Pero depende, el valor que yo le asigne es entre 0 y 10, depende de las condiciones de trabajo. El punto 6 de la tolerancia es atención. La atención tiene que ver con un trabajo moderadamente fino, fino de gran cuidado o muy fino, muy exacto. Ahí tiene que ver con la atención que tiene que estar prestando el operario para hacer su trabajo. ¿Sí? Este, a veces no tienen que estar tan atentos a lo que están haciendo y a veces sí tienen que estar súper pendientes de lo que están haciendo porque puede uno ocasionar cualquier tipo de accidente. Entonces ahí se ve los números, ¿sí? Se van los números dependiendo del tipo de trabajo que está haciendo el operario, ¿sí? Moderadamente fino, 0. Ahora, si es de gran cuidado, muy fino, muy exacto, ya iríamos a 2 o a 5%. El nivel de ruido, un ruido continuo, el nivel de ruido es lo que nuestros oídos pues está en capacidad de captar o de escuchar, ¿no? Más allá estaríamos haciendo un daño tanto a la persona como al oído de esa persona, ¿ok? Entonces tienen que usarse protectores auditivos. Entonces, un ruido continuo, ese ruido que escuchamos regularmente en las empresas, sí, un ruido que siempre está presente y es prácticamente que uno siente que está taladrando el oído. Un ruido continuo. El intermitente fuerte. El intermitente fuerte es un golpeteo, pom, 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 ¿ok? Muchas veces se escucha esto en las empresas y dependiendo si es fuerte o muy fuerte, yo le colocaría o si es fuerte 2 y si es muy fuerte 5 y de alto volumen fuerte, ya es ese ruido de alto volumen ya es demasiado alto, de manera que tienen que usar protectores auditivos, tienen que usar estos audífonos que se ponen para proteger más los oídos de las personas. Ese es ese ruido que estamos hablando con el de al lado y no lo escuchamos. Eso hay un ruido de ambiente bastante fuerte, sería 5, ¿ok? Ajá, el esfuerzo mental. El esfuerzo mental nos habla de un proceso moderadamente complicado o de un proceso complicado que requiere amplia atención o de un proceso muy complicado. Entonces, el esfuerzo mental tiene que ver con qué tanto esfuerzo tiene que hacer el operario de usar su cabeza para completar lo que está haciendo, ¿ok? Eso hay proceso moderadamente complicado es 1%, muy complicado que requiere amplia atención, así como que casi que no puede despegar los ojos de una pantalla, es 4, y muy, muy, muy complicado ya sería 8. El esfuerzo mental. Este tipo de trabajos cuando requieren mucho esfuerzo mental, tienen mucha fatiga, ¿ok? Fatiga en el sentido de que se cansa mucho la mente. La monotonía, la monotonía encontramos de 3 tipos, escasa, moderada o excesiva. Tenemos 1 y 4% para moderada y excesiva. Monotonía tiene que ver con lo monótono de que siempre el operario hace lo mismo y repite, ¿ok? Entonces ahí asignamos y el tedio es lo fastidioso que tiene que hacer el operario siempre. ¿Ah? Porque si es muy monótono, pero es entretenido lo que está haciendo, pues no se va a fastidiar, ¿no?
Y en cambio, si es tedioso, fastidioso lo que está haciendo, entonces se va a molestar. Entonces ahí tenemos 0, 2 o 5, ¿ok? Bueno, entonces tenemos, esto es lo que se utiliza para hacer el cálculo de la tolerancia, ¿ok? Una tolerancia normal, esta sumatoria de todo lo que tenemos aquí, una tolerancia normal para estandarizar, está entre 19 y 22%. Eso es un valor de tolerancia normal y yo puedo usar para estandarizar. Una tolerancia por encima de 22, es decir, 25, 27%, lamentablemente no se puede estandarizar con esa tolerancia. Lo que se tiene que hacer es mejorar las condiciones de trabajo para poder estandarizar con una tolerancia más baja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el problema es el peso levantado, bueno, eh, a traer grúas elevadoras, a traer material de manera que el operario no sea el que levante el peso, sino que sea una máquina. Entonces ahí estamos quitando gran porcentaje de lo que se le asigna por peso. Y así todas las tolerancias que yo voy asignando, ¿ok? Ah, entonces tengo que hacer el cálculo de las tolerancias y tengo que revisar cuánto me da. Si en la suma me da más de 22%, hay que hacer una revisión de qué es lo que se tiene que mejorar y plantear esa mejora, ¿ok? Ajá, ahora voy a cambiar, a dejar de compartir, voy a cambiar de archivo y me voy a ir para el archivo de calificación. Recuerde que la fórmula de tiempo estándar, pues la fórmula de tiempo estándar habla de dos cosas. Habla de tiempo, tolerancia y habla de calificación. Vamos a irnos para la calificación. Tolerancia y calificación. Tabla de calificación. Ajá. Fíjense. Aquí estamos compartiendo, sí. Esta es la tablita que nosotros usamos para la parte del cálculo de la calificación de la actuación del operario. Quiero resaltar que no es el único método de calificación que existe, ¿ok? Hay más, existen más métodos de calificación, pero pues yo le doy con este método Westinghouse porque me parece que es bastante sencillo de, de entender y práctico, sí, es bastante práctico de hacerlo porque no hay mucha complejidad. Este método Westinghouse está hecho por una empresa norteamericana que se llama precisamente así, Westinghouse, que es una empresa parecida a la General Electric. No sé si ustedes han visto esos, algunos aires acondicionados, por lo menos en la universidad aquí en la sede donde yo estoy, hay bastantes aires acondicionados de esta marca, marca Westinghouse. Y inclusive una de las neveras que hay en mi casa, pues también es de esa marca Westinghouse, ¿ok? Es una marca norteamericana, como decir General Electric o algo así, ¿ok? Esa, esa, esa empresa desarrolló esta metodología para calificar a los operarios, ¿ok? Y esta metodología toma en cuenta 4 aspectos que ya se los voy a mostrar. Eh, esa metodología toma en cuenta la destreza o habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia, ¿sí? Son 4 aspectos que se toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, tengo la destreza o habilidad. Hace rato cuando les estaba explicando la parte de la calificación, les dije que yo no puedo utilizar un operario que sea demasiado rápido para, para hacer la calificación, para poder estandarizar, ¿ok?
¿En la empresa me conviene tenerlo? Sí, sí, muy bueno yo tener en la empresa ese tipo de operario, sí, pero para yo utilizarlo, para hacer el cálculo del tiempo estándar, no, porque no todos los operarios me trabajan a ese ritmo y tampoco un operario demasiado lento, ¿ok? Yo tengo que tener un operario promedio para poder utilizarlo en el cálculo de la tolerancia, perdón, de la calificación, ¿ok? Entonces, los valores promedios están por aquí, por el C1, C2 o D, ¿ok? Aquí en esta tabla sería C1, C2 o D, bueno, regular, aceptable, ¿sí? Esas son todas en las tablas, todo lo que tenemos. Como le dije hace rato, la tabla de calificación toma en cuenta 4 aspectos principales del operario para calificarlo. Uno de ellos es la destreza o habilidad del operario. El otro, el esfuerzo o el empeño. El otro, las condiciones y el otro, la consistencia. Vamos a explicar que cada uno de ellos. ¿Qué es la destreza o habilidad? La destreza o la habilidad realmente no es algo con lo que la persona nace, ¿sí? Sino son cosas que van adquiriendo a medida que se va haciendo más experto en hacer un tipo de trabajo, ¿sí? Pero hay personas que por naturaleza son más, tienen más habilidad o más destreza que otras, ¿ok? Hay personas que son torpes por naturaleza, ¿ok? Personas que se le cae todo de las manos, personas, ese tipo de personas, ¿ok? Entonces, la destreza o habilidad, además de que es algo que es innato de la persona, y son hábiles por naturaleza, pues también esa destreza, pues se va volviendo, cada día se va puliendo, y entonces hay personas que llegan a alcanzar una destreza o habilidad muy alta, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama destreza o habilidad. ¿Qué número voy a usar? Entonces yo voy a usar, por ejemplo, la C1, la C2, la D, la B1, dependiendo del tipo de operario. Yo tengo que ver el operario y ver cuál. Entonces, pero ¿cuál operario voy a escoger? No voy a escoger ni el más lento ni el más habilidoso. ¿Ok? Ajá, eso es lo que es destreza o habilidad. Ahora, el esfuerzo o empeño. Eh, Nosotros, como ingenieros, somos los que hacemos la calificación del operario, ¿ok? Ese esfuerzo o ese empeño es algo que nosotros vemos, que se ve en la persona que está ejecutando la tarea o que está ejecutando el trabajo. Muchas veces nosotros nos damos cuenta, ay, pero es que le he dicho 1000 veces cómo es que se hace y sigue haciendo las cosas mal. Y vuelvo y le repito, ¿cuántas veces tengo que decirle cómo es que se hace? O sea, no hay ni el más mínimo, ni esfuerzo, ni empeño por hacer las cosas bien, ¿ok? Hay operarios que son así. O es que no le gusta la actividad, no le gusta la tarea, hay que reubicarlo, ponerlo en otro sitio donde sí le llame la atención la actividad que está haciendo. Muchas cosas que podemos hacer, ¿ok? Y hay personas que, uy, es que ponen la vida, el alma y el corazón por aprender. Se esfuerzan mucho por aprender este, lo del trabajo que está haciendo, ¿ok? Eso es lo de esfuerzo de empeño. ¿Cuál vamos a usar para estandarizar? Usamos el bueno, regular, aceptable, ¿ok? Que son el C1, el C2, el D, aquí en la tabla, o el E1, dependiendo del tipo de operario, ¿ok? Las condiciones. Las condiciones, este punto aquí de condiciones tiene que ver con lo que nosotros ya hicimos de tolerancia. Si allá nos dieron las condiciones buenas, pues entonces tenemos que usar esa aceptable o buenas regulares, ¿sí? Dependiendo del número que hayamos obtenido. Ahora, si nos da una tolerancia malísima, se tendría que usar ese -007 de deficientes, ¿verdad? Entonces, ahí está ligado con el cálculo que ya hicimos de las tolerancias. Y la consistencia es algo que a veces es difícil de entender,
pero que se ve mediante observación, ¿sí? La consistencia es que el operario cada vez que repite la actividad, lo hace de la misma manera, ¿ok? Eso es consistente. Allí hay una consistencia. Hay operarios que cada vez que hacen, repiten la misma actividad, cambian, lo hacen diferente. Entonces, allí no hay consistencia, ¿ok? Pero es algo que es observable, que nosotros podemos ver. Pero también debemos prestar atención a al trabajo de la actividad que está haciendo el operario, para ver si es consistente o no es consistente, ¿ok? Ajá. Entonces, esos son los 4 aspectos que toma en cuenta para hacer el cálculo de la calificación del operario, ¿ok? Por lo regular, esta calificación no da números muy altos. Los números que debe dar es 3%, 6%, porque incluso tiene valores negativos y tiene valores cero. O sea que es una suma, prácticamente una suma algebraica, ¿no? Da valores muy altos que puede dar 7, 8%, muy alto, ¿ok? De tolerancia por calificación del operario. Pero por lo regular da valores, o sea, lo más cercanos, como que te dicen, más cercanos a cero son las condiciones más ideales para hacer la calificación, ¿ok? Bien, esto, pues ya que tenemos, como quien dice, resuelto, pues una parte del trabajo, ¿ok? Ah, la calificación, tiempo estándar aquí. Ajá, aquí tenemos prácticamente una parte del trabajo, ¿ok? Entonces, aquí la fórmula que tenemos aquí, la hemos resuelto aquí. Tolerancias y calificación, ¿ok? Eso es lo que le enseñé hoy y eso es lo que le voy a enseñar hoy, ¿ok? Ya para la próxima clase les estaré enseñando lo que es el cálculo del tiempo con el cronómetro, ¿ok? Que es la otra parte de lo que es el estudio de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, por ahora vamos a terminar la clase de esta semana y pues nos veríamos la semana que viene, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, sí comprendió más o menos porque hablé bastante. Sí, sí, sí entendí. Ah, ok. De todas maneras, esta clase yo la dejo grabada y para que los demás que no pudieron asistir el día de hoy, pues entonces vayan al aula y la revisen y la vean. ¿Ok? Entonces, bueno, buenas noches. Bienvenidos a este año 2026 y estamos en la recta final, las 6 semanas finales para terminar el semestre. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y hasta luego. Nos vemos, profe. Buenas noches. Buenas noches.